Con ustedes, Martín Muy buena, gente. y Abby. Buenas. Hoy vamos a hablar de un tema que Es complicado. está bueno igual. Interesante. Sí. Muy Muy bueno. muy piola, a mí me recopa. Bueno, tiramos ¿La primera. bomba? ¿La bomba? ¿Ya? ¿De una? Como Ya quieran fue, ustedes. ya fue, de una. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Mejor dicho, ¿qué es la voluntad de Dios para ustedes? Bueno, para mí tiene más que ver con el querer de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida o en general. Y se relaciona con el versículo que vamos a hablar hoy, que estuvimos diciendo hace un rato, que es Romanos 12:2, que dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tal cual. ¿Vos, Bueno. Martín? No, para mí lo mismo que dice ella. Y a mí me gusta también, o sea, lo podemos machar con el versículo de Efesios, el de Efesios 4, 22, 24. Que bueno, que dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Yo creo que el tema de la voluntad de Dios se va como que una vez que llegamos a Dios, ya somos como, ya comienza una renovación en nuestra mente. Sí, tal cual. Obrar del Espíritu en nosotros. Sí. Y a la oración. Claro. Y como dice Romanos 12:2, al tener esa renovación de la mente, primero no vamos a actuar conforme a la voluntad de este mundo, Ni a la nuestra. ni a la Ni a la nuestra, nuestra. sino que vamos a poder verificar cuál es la voluntad de Dios en nuestras Sí, tal vidas. cual. Es como que nuestra voluntad se va a ir alineando a la voluntad de Dios. Vamos a querer hacer lo que Dios quiere hacer porque sabemos que es lo mejor. Y a veces hay que Claro. renunciar a nuestros planes Claro. para seguir los planes de Dios. Claro. Como dice también Efesios, que dice despojarse del viejo hombre y ser renovados en el espíritu de su mente y vestirse del nuevo hombre que es nuevo en Cristo. Sí, tal cual. Y en Santiago 1.5 dice lo siguiente: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundante y sin reproche, y se les dará. Qué importante, ¿no? Sí. Bueno, nosotros cuando armamos este tema, se nos vino a la mente la oración de Jesús en Getsemaní. Sí, tal cual. Que bueno, que lo primero que hace Jesús ante no como tener su propia voluntad, que Le era muestra a Dios cuál claro. es su voluntad y después Jesús también comprende cuál es la voluntad de Dios. O sea, no está mal que le digamos a Dios qué es lo que nosotros queremos, comunicarle a Dios eso, pero después tenemos que entender que no siempre lo que nosotros queremos va a ser la voluntad de Dios y ahí tenemos que hacer también lo que Dios quiere, así como Jesús fue obediente y fue a la cruz, por más que no era su voluntad. Claro. Tal cual. Y bueno, y el gran ejemplo que Jesús nos dio es que lo primero que hizo fue orar. Sí. Orar a Dios también para verificar su voluntad, porque al fin y al cabo le plantea su voluntad y le dice si es posible, como diciéndole, si hay otra opción, dame esa Claro. opción. Y bueno, y después también tenemos el cómo verificar la voluntad de Dios. Sí, y muchas veces pasa también que nosotros tenemos en mente un plan que quizás es totalmente diferente al que Dios tiene para nosotros. Claro. Sí, y además también esto de la oración, cuando nosotros oramos también para ver cuál es la voluntad de Dios, en esa oración también es como que Dios también nos da paz de que lo que Él va a ser mejor. Entonces a veces Sí. quizás no es lo que nosotros queremos, pero en ese orar también nos trae paz, ¿no? Y certeza de que va a ser mejor para nosotros, por más que no sea lo que nosotros queremos. Y entregarle el control es re importante. Claro. Porque muchas veces, como hablábamos en otros episodios, esto de entregarle el control es súper difícil. Porque Claro. como que queremos tener el control de todo. Y al no tener una perspectiva de lo que va a pasar, es como súper difícil. Claro. Y bueno, y también pasa lo contrario, aquellos que no tienen el control porque esperan cuál es la voluntad de Dios. Aquellos que ni siquiera accionan por no saber cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos quedamos quietos. Claro. Como que decimos, bueno, no sé lo que es la voluntad de Dios o no sé qué quiere Dios para mi vida, entonces no hago nada por las dudas. Claro. O no recibí la confirmación de Dios de que quiera que yo haga tal cosa. Y ahí como que, bueno, me quedo quieta y no hago nada, no decido. Y a veces Claro. Dios quiere que decidas y quizás no es que Dios te da una confirmación de algo puntual, sino que es
Dios te dice, bueno, decidí vos, o sea, si está dentro de la voluntad, hacelo. Claro, Tal cual. Por ejemplo, no sé, el hecho de elegir una carrera. Sí. sí. Pasa mucho que pensamos que Dios tiene una carrera específica, que puede pasar en algunos Sí, casos. sí, sí. Pero bueno, nada, si se alinea, como dice Abby, a la voluntad de Dios, es accionar y empezar. Claro, Claro, porque no siempre es una voluntad específica. Claro. Sería, no es que. A veces sí, pero quizás no siempre es Dios quiere que hagas esto puntualmente. Hay veces que quizás nosotros decidimos con cosas más generales. La carrera, por ejemplo, muchas veces es, bueno, yo decido la carrera, pero la decido yo, no es que Dios Claro. me dice, vos hacé tal cosa. O lo mismo con la pareja, quizás no necesariamente es que hay una pareja solamente una persona para vos, sino que si está Claro. dentro de la voluntad de Dios, vos elegís dentro de eso, pero lo elegís vos. Tal cual. Claro. Sí. Guiado por Dios, pero lo elegís vos. claro, como decíamos, al fin y al cabo en la palabra encontramos todo lo que al fin y al cabo la guía de Dios, porque en la palabra hay una guía impresionante. Obviamente, si es una voluntad específica, algo concreto que Dios quiere hacer en tu vida, te lo va a ir revelando y también lo tenés que ir buscando, como hablamos, ministerios o cosas así que capaz, o llamados que Dios tiene para cada uno, que eso obviamente hay que buscarlo en oración, en lectura de bíblica y demás, pero en muchos casos, como hablaban ustedes, la pareja, el estudio, que capaz son cosas que tenemos que decidir nosotros, o capaz Dios también nos va a revelar en un futuro qué es lo que quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y bueno, y también quería agregar a esto que dijeron de las decisiones generales que tomamos nosotros, que obviamente, como decíamos, buscar también la guía de Dios tanto por su palabra o por lo que Él manda, pero como que también, como dice su palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, porque al fin y al cabo así también alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Él, porque si en sí Dios no tiene una voluntad específica con nuestra carrera, al entregársela a Él, es como que de eso que queremos le sacamos un provecho como para su voluntad. Sí, o de agradar a Dios, que nuestras decisiones agraden a Dios. Claro. Sí, tal cual. ¿Y qué pasa Claro, cuando claro. nuestra voluntad no es la misma que Dios tiene para nosotros? Y bueno, ahí lo que queda primero y principal es entender que la voluntad es de Dios, es buena, agradable y perfecta, como dice su palabra, y que aunque no sea la misma que la que nosotros tenemos, aún así ahí entra en juego la fe y la confianza que nosotros tenemos en Dios. Claro, de saber que Dios tiene un panorama que yo no tengo. O sea, Dios es omnisciente y sabe mucho más de lo que yo sé. Entonces, yo por más que tenga una voluntad distinta a la de Dios, por más que yo quiera que pase de otra forma o hacer otra cosa, yo confío y tengo fe de que lo que Dios me dice es mejor para mí, para Claro. mi bienestar. Y quizás nuestra visión de nuestros planes, pensamos que es el plan más grande de todos, pero Dios Claro. tiene un plan mucho más grande del que nosotros vemos. Claro. El versículo de Isaías 55:9 que dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, ahí es entender que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios siempre van a ser mejores que los míos. Entonces, si confías en eso, bueno, por más que no sea lo que vos quieras en este momento, confías en que es lo mejor para tu bienestar y que Dios sabe lo que hace. Y se me viene a la cabeza el versículo que dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de calamidad. Claro, claro, y bueno, también volviendo a lo del Getsemaní, lo podemos relacionar con la oración de Jesús. O sea, Jesús, lo que Jesús muestra en el Getsemaní es impresionante porque a pesar del dolor que conllevaba esa decisión, el sacrificio que tenía que hacer, él no buscaba su voluntad, sino que buscaba la del Padre. Sí, tal cual. Y ahí entra en juego la fe también, como podemos ver la fe que tenía Jesús y la confianza que tenía Jesús en Dios y saber que el plan de Dios era mucho más grande que el plan que él tenía. O sea, el plan de Dios para la salvación del mundo era mucho más grande que la voluntad de Jesús, en ese caso. Bueno, y para ir cerrando un poco este tema, quería preguntarles en qué áreas de su vida necesitan la guía de Dios o qué cosas están postergando y no le están entregando del todo a Dios. Bueno, me re gustó este tema. Sí, es Sí, un re. tema. Re. Gracias Tema por complejo venir. para hablar un montón igual. Gracias por venir.
No, gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, y nos vemos en el próximo episodio. Dale, Así es. Nos vemos. Nos vemos.